Buenos días, soy Jaime Guerrero Vázquez para Ciudadanos en Red. Bueno, pues estamos en nuestra sección de 5 preguntas sobre un tema a un invitado. En esta ocasión tenemos como invitado, me da mucho gusto, a un hombre que conozco pues ya más de 20 años, Pedro. Así Pedro es. Aguirre. Sí, ¿cómo estás, Pedro? Él es escritor y un acucioso analista político, tanto de temas nacionales como internacionales. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, pues con el gusto de verte, como siempre, mi querido Jaime, qué gusto estar aquí con el auditorio también, que le mando un saludo y estoy a tus órdenes. Bueno, pues la primera pregunta va ya. A ver, tú sabes que la asistencia del presidente López Obrador a esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que México preside temporalmente, pues sirvió de marco para que el mandatario hiciera su segunda salida al extranjero. Hubo mucha publicidad del propio presidente de que iba a ir, de que iba a dar un mensaje, etcétera. Pero ¿cómo considerarías el resultado? ¿Qué crees que quería el presidente y qué logró? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Y por qué? Bueno, pues habrá que medirlo desde dos puntos de vista. Es obvio que el presidente López Obrador fue ahí a hablarle a su propio electorado. Y es muy común en mandatarios de países que no son demasiado relevantes a nivel internacional o de gobernantes con cierto tono populista que no se involucran demasiado en los asuntos internacionales, que no les llama mucho la atención los asuntos de la globalidad, y que cuando tienen la oportunidad de tener alguna participación, como la que tuvo el presidente en Naciones Unidas, sobre todo le hablan a su electorado. A él no le interesa en lo más mínimo lo que digan o piensen de él fuera de México. Él lo que fue a proponer que adoptara los programas de la Cuarta Transformación a nivel global, lo cual evidentemente es absurdo desde el punto de vista global, pues eso no aportó nada en absoluto. Desde el punto de vista de fuera, pues es un fracaso porque no hubo ninguna aportación, ni ningún legado, nada que se pudiera rescatar de esta intervención desde el punto de vista del mundo. Pero eso no le importa al Obrador, lo que quiere es seguir haciendo publicidad de su gobierno, de su cuarta transformación, y en ese sentido habría que medir qué tanto se salió con la suya, qué tanto pues, los medios y los grupos afines al presidente pudieron difundir esta idea de que el presidente fue a proponer cómo acabar con la pobreza en el mundo y de que puso en ejemplo sus propios programas. Pues imagínate, ya teníamos el asunto de su ausencia en Roma y en Gales, y de que en una de sus mañaneras dijo de que habían imitado el programa de Sembrando Vida. Y bueno, pero esa es la lógica de López Obrador. No es ni aportar ni tratar de incidir a nivel global, ni dar opiniones más o menos sustentadas de lo que sucede en el planeta, sino él siempre tiene como vista su electorado, la situación en México, su cuarta transformación y desde luego darle un empujoncito a su ego, que pues no es pequeño precisamente. Muy bien. Bueno, pues dentro de todas las cosas que dijo, pues le aseguró que la ONU pues no ha hecho nada en la atención de los más pobres del mundo. Es una declaración fuerte para la ONU, ¿no? Como diciendo, pues que no se ha puesto las pilas, como dice él mismo en varias mañaneras. ¿Qué opinas de eso? ¿La ONU ha fracasado en la atención de los más pobres? ¿Ese es Bueno, el trabajo de la ONU? Bueno, es el trabajo no de la ONU por per se, sino de algunos de sus organismos especializados, la UNICEF, por ejemplo, que tiene la tarea de la atención en la niñez, o la OMS, que se dedica a los temas de salud, por ejemplo. Pero bueno, desde luego que son muy criticables estos organismos internacionales, están muy burocratizados, han tenido muchas faltas, han tenido muchas insuficiencias, pero tanto como decir que no han hecho nada, pues tampoco, eso es bastante injusto, habría que hacer una ponderación de qué se ha logrado, en qué se ha fallado, en fin, no es nada más llegar allá y decir no sirven para nada, son unos burócratas, yo tengo la razón, mis programas son los mejores. Esa es una enorme soberbia, también de mucha ignorancia, pero repito, la estrategia siempre fue dirigirse a su electorado, y en ese sentido era presumir lo que yo hago en México. Mira, yo les estoy enseñando a estos burócratas internacionales que tienen mala fama, ciertamente, cómo se deben de hacer las cosas. Pero obviamente es muy aventurado decirlo. Alguien pues, con mayor nivel de estadista o con una visión global un poquito más objetiva no se atrevería a decir estas afirmaciones, estas acusaciones tan aventuradas y en buena medida injustas.
Sí, hay una propuesta que hizo el presidente, la perfiló, aunque dice que la va a mandar más detallada, el Estado Sí. Mundial de Fraternidad y Bienestar, Ujú. en esta, en donde las 1,000 personas con mayor riqueza van a aportar un 4%, las Sí. 1,000 corporaciones un 4%, se va a crear un fondo, pues dice el presidente, de $1 billón anuales para Sí. 750 millones de pobres. Ujú. Se les va, no quiero hacer burla, o sea, lo estoy diciendo como él lo dijo, Ujú. pues, Sí, 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 sí. que se va a entregar, propone que se entregue directamente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ujú. ¿Qué opinas de esta propuesta? Ahorita que la estoy diciendo, Sí, pues no quiero, no quiero pero editorializar, pero ¿tú qué opinas de esta propuesta del bueno, pues desde luego fondo? es un desbarajusto absoluto, es sencillamente dar una opinión, una ocurrencia. Acuérdate que nuestro presidente es un presidente de ocurrencias y esta es una más de sus ocurrencias. Decir, vamos, sí, vamos a hacer transferencias en efectivo, vamos a darle dinero a todos los pobres del mundo y que lo haga el Fondo Monetario Internacional, que es otro de los grandes villanos a nivel global, sobre todo de la izquierda, y de que se le cobre más impuestos a los ricos, etcétera. Entonces toma un poco de chicha y limonada, va con los villanos tradicionales y reafirma su política interna social en el sentido de darle transferencia en efectivo a los sectores más empobrecidos del país, o en este caso sería de la humanidad. En fin, son ocurrencias, son cuestiones que él siente que suenan muy bien al oído de los espectadores en México, de sus electores, es lo que él siente que electoral y popularmente puede pegar. De repente tiene sus 15 minutos de fama en Naciones Unidas y entonces pues lo aprovecha diciendo este tipo de ocurrencias que obviamente no tienen absolutamente ninguna sustancia. Cualquier análisis ya más racional, más a fondo, pues me puede decir que no, que el Fondo Monetario y el banco tienen otro tipo de funciones, igual que Naciones Unidas. ¿Y en qué estaría pensando en todo caso? En un fondo global administrado por quién, con criterios, en fin. Es una cuestión de una complejidad bastante grande. Ahora bien, obviamente que pues esto está inspirado en sus programas de transferencia de efectivo en México, sus pensiones para los adultos mayores y su programa para los jóvenes, etcétera. Pero es muy difícil que un gobernante de un país que ha visto incrementar los índices de pobreza durante su gobierno, vaya a Naciones Unidas a tratar de dar lecciones a la humanidad de cómo combatir la pobreza. Ese es un detalle que no se nos puede escapar de vista, evidentemente. Son ocurrencias muy de Andrés Manuel, dirigidas a su electorado y que no tienen ninguna intención de llevar alguna trascendencia fundamental o sustantiva en el mundo. Muy bien. Hablando pues, de simplificaciones, el presidente repitió en Naciones Unidas algo que ha dicho aquí continuamente. Dice que la corrupción es la causa de la desigualdad, la pobreza y bueno, pues de todos los males del mundo, porque habló de corrupción moral, este, política, social, etcétera. ¿Cómo ves esto de que la corrupción es la causa de la desigualdad? Ha sido pues muy comentado por muchos analistas. ¿Tú qué opinas al respecto? No, que está equivocado, evidentemente, no es tan simple. Otra vez son las simplificaciones llevadas a un extremo. Por supuesto que la corrupción es un mal social en buena parte del mundo y obviamente que es un obstáculo para el desarrollo social, para el desarrollo económico, pero tratar de endilgarle todos los males del planeta a la corrupción es absolutamente un error, es completamente absurdo. Ha habido sociedades que han tenido problemas de corrupción y sin embargo se han desarrollado en determinadas épocas de la historia. Por ejemplo, Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha corrupción política y el país tuvo un crecimiento económico y social considerable en la época del que se llamó el milagro italiano. Se me ocurre el país como un ejemplo, no es el único. En el caso de China, por ejemplo, pues en los años de crecimiento económico acelerado también hubo fenómenos de corrupción muy grandes que ahora pues, trata de combatir. Supuestamente, es una cuestión muy a discutir, supuestamente está combatiendo Xi Jinping, pero también aparejado al desarrollo económico también hubo crecimiento de la corrupción y China sacó de la pobreza a cientos de millones de personas. Entonces es una gran simplificación. Pero suena bien, suena bonito. Las simplificaciones se le dan bien a los demagogos porque poner las cosas en blanco y negro, pues le gusta a la gente. Evita la bronca de pensar
tienes un villano, tienes el origen de todos los males, la corrupción. Pues, ¿a quién le gusta la corrupción? Todo el mundo da la corrupción. México es un país que ha padecido mucho de ese mal, evidentemente es un mal, y bueno, qué fácil decir, todo es la corrupción, todos son los políticos corruptos, y el liberalismo y los fifis, y entonces entra en su esquema de bipolaridad, de maniqueísmo, pero bueno, son simplificaciones, ¿no? No es nada para tomar en serio, no son aportaciones profundas. ¿Cómo crees que aterrice esto? Porque dice, esta es la quinta pregunta, dice Marcelo Ebrard hoy en la mañana, en la mañanera, Sí. que ya hay 47 países interesados en participar en el debate planteado por AMLO. ¿Cómo ves que va a aterrizar esta propuesta? ¿La van a discutir? ¿La van a, pues, a congelar? ¿Cómo ves que pase esto? No, bueno, evidentemente cuando los países dicen que es bueno entrar al debate de cómo combatir la pobreza, pues eso es positivo. La pobreza es un mal global que hay que combatir y evidentemente es necesario pues un debate con ideas plausibles de cómo combatirla, sobre todo si puede involucrar la cooperación de los organismos internacionales. Eso es sano, si a eso se refieren, pues, ¿quién puede estar en contra de un debate global en contra de la pobreza? Pero de ahí a que acepten las ideas de Andrés Manuel López Obrador, pues hay una enorme distancia, muy, muy, muy grande. Esto me recuerda, por ejemplo, ya que estamos hablando de megalómanos, de aquella carta, tú recuerdas, Jaime, seguramente, de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, ya en los años lejanos 70, que pues fue redactada en la presidencia de don Luis Echeverría, que un amigo nuestro del Liceo Muñoz Ledo tuvo una participación más o menos destacada, y la vendieron como la gran solución para todos los problemas, y la votó la Asamblea General de Naciones Unidas y fue electa con una enorme mayoría. Todos los países dijeron, sí, sí, qué bueno, qué bonito, las palabras bonitas, las poesías, las buenas prosas, que a quién les va a decir que no, pero no tuvo absolutamente ninguna repercusión. Esto es todavía más grave porque hasta la fecha no hemos visto nada concreto, nada aterrizado. Suponemos que algo podrá aparecer en el futuro, que serán wishful thinking, como dicen en inglés, buenas intenciones, pensamiento positivo, generalidades, echarle la culpa de todo a los malos, a la corrupción, al neoliberalismo, etcétera. Y bueno, pues no pasará de ahí, pero ya aterrizar algo concreto, eso no creo que lo vayamos a ver nunca. Esta es una especie de Carta de Derechos y Deberes, segundo capítulo, que también, como en el primer caso, es resultado de la megalomanía de un líder político. Pero bueno, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. No, y si las primeras fueron malas, pues las segundas. Muy bien. Oye, Pedro, antes de irnos, recomiéndanos algunos de tus libros. Yo sé que tienes algunos sobre tiranos y cosas así. Recomiéndanos alguno de tus libros. Pues justamente hablando de megalomanía, pues está la historia mundial de la megalomanía, que en uno de los capítulos justo comento el tema de la Carta de Deberes y Derechos de Luis Echeverría. Es un libro que se puede publicar, se puede conseguir en internet nada más, se puede pedir, por ejemplo, en Mercado Libre o en algunas librerías, hay algunos lugares que todavía la tienen, pero es un libro ya que tiene 6 años o 7, no es tan fácil ya de conseguir en librerías, pero todavía en internet sí lo puedes conseguir. Que acabo de publicar una novela histórica que llegó a México recientemente y que muy pronto va a estar en librerías, que se llama Protocolo Malatesta, de aquel anarquista Enrico Malatesta que tú conoces bien, claro. Y un tema sobre el anarquismo de finales del siglo XIX, grandes magnicidios que hubo en aquella época, y es una novela pues, que puede resultar interesante. Protocolo Malatesta, que estará pronto en librerías mexicanas. Muy bien, pues te agradecemos, Pedro. No, consigan el libro de Historia Mundial de la Megalomanía. Es una probadita, digamos, yo no sé si Pedro pensaba que iba a haber tantos megalómanos últimamente, pero le atinó como que a la moda y pues consíganlo en Mercado Libre, consíganlo en internet. Esperamos la novela histórica. Malatesta es un personaje muy curioso, muy interesante. Pues en fin, gracias Pedro por aceptar nuestra entrevista para Ciudadanos en Red. Muchísimas gracias, Jaime, muchas gracias, Ignacio, auditorio.
Siempre es un gusto saludarlos. Buenos días. Bueno, me despido. Soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye.